Muchas gracias, mi estimado amigo doctor Edgar Brito, a quien aprecio y admiro mucho. Un saludo cordial para él, para el nuevo rector, doctor Abraham Vergasta. Nuestras oraciones para que el Señor le dirija con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo. Saludo a todos los miembros que están aquí al frente, a los dirigentes también de las uniones, a la iglesia en general, hermanos, feliz sábado. Y especialmente a los graduandos y a sus padres. Y a los padres de los graduandos que están aquí, les digo que es nuestro deseo que el Señor conceda los anhelos de su corazón. No tan solo hoy, cuando ellos gradúan, es una satisfacción especial, sino especialmente la vida de ellos a partir de ahora en adelante, que traiga muchas alegrías y satisfacciones a cada uno de ustedes. Muy bien, me dijeron, vea el reloj. Así que si ustedes pueden voltear, hermanos, y ver el reloj, agradezco que no tiene manecillas. Lo estoy viendo, pero no tiene manecillas, así que nos vamos para adelante. He titulado, estimados graduandos, he titulado el mensaje de esta hora con este título: Una generación de esforzados y valientes profesionales. Así he titulado a esta presentación: Una generación de esforzados y valientes profesionales cristianos. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿es esta esa generación de esforzados y valientes profesionales cristianos? Amén. Espero que mientras desarrollamos el mensaje y al final volveré a hacerles esta pregunta también. ¿Está la iglesia adventista del séptimo día y el instituto aquí de educación a punto de presentar una nueva generación al mundo y a la iglesia? Y esperamos que por la gracia de Dios pueda ser así. Si le dan a la siguiente lámina, quiero leer para ustedes esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro La Educación. Fíjense, hermanos y queridos graduados, que dice este pensamiento. Acá está. Dice, hablando de las escuelas de los profetas, ustedes saben acerca de esas escuelas, dice la sierva del Señor lo siguiente: tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Este instituto también se estableció con ese propósito, de servir como barrera contra la corrupción y el mal. Y ahora de este lado. También tenían el propósito las escuelas de los profetas atender el bienestar mental y espiritual de la juventud. Claro que sí. Escuchamos en la escuela sabática los testimonios de los que pasaron aquí en nombre de todos sus compañeros. Desarrollar esas capacidades mentales y espirituales. Pero dice también que el propósito de las escuelas de los profetas era estimular la prosperidad de la nación. Por supuesto, porque cada uno de ustedes que ahora egresan se van a convertir en agentes de cambio para bien del lugar en donde Dios los ponga. Van a ser ustedes una influencia positiva a su alrededor. Y entonces dice que con ese propósito, Samuel reunió grupos. Fíjense las cualidades y características que tenían esos estudiantes. Ayúdenme a repetirlas. La primera. A ver, muchachos, los que gradúan, ¿cuál era la primera característica que debían tener los estudiantes de la escuela de los profetas? Jóvenes, ¿qué? Piadosos. ¿Qué más? Inteligentes. ¿Y qué más? Estudiosos. Tres cualidades. Jóvenes, por alguna parte debe estar. Jóvenes piadosos, inteligentes y ¿qué más? Estudiosos. Estudiosos. Nosotros creemos con toda seguridad que cada uno de ustedes tiene esas cualidades. Miren,
Hay en la Biblia muchas historias de personajes famosos y quiero presentarles en esta hora las experiencias formativas que tuvo un joven que llegó a ser un gran líder del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Para eso tenemos que ir a los libros históricos. Vamos a la sección de los libros históricos. Quiero invitar no tan solo a los graduandos, sino a todos los que están aquí y que trajeron su Biblia, a que me acompañen a la Biblia, a la sección de los libros históricos. ¿Cuáles son esos libros históricos? Todos esos libros históricos tienen historias muy, muy interesantes. Vamos a ir al libro de Éxodo. Lo primero que quiero decirles, voy a hablarles de un personaje que, si yo menciono a sus compañeros, que también fueron esforzados y valientes, probablemente no lo identifiquen. Si yo les menciono los nombres de Samúa, Igal, Palti, Samúa, probablemente no puedan identificar quiénes fueron, pero fueron parte de ese grupo de esforzados y valientes, que después fallaron, es cierto. Así que el hecho de haber graduado no es garantía de que nos va a ir bien en el resto de la vida. Dependerá de lo que ustedes hagan cada día tomados de la mano del Señor. Estos que acabo de mencionar han pasado la historia y seguramente ni saben quiénes fueron. Pero cuando colocamos ahí dos nombres más, Josué y Caleb, entonces ustedes saben de quién y de qué momento estamos hablando. Y he escogido de manera particular la experiencia de uno de ellos, Josué. Voy a hablarles de Josué. Si regresan a la presentación anterior, por favor. Muy bien, gracias. Voy a hablarles de Josué. Y lo primero que quiero decirles es que Josué no se llamaba Josué. Se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre. Por favor, tomen su Biblia y acompáñenme a Números capítulo 13. Números capítulo 13, y veamos allí lo que dice la Escritura en el versículo 6. Y entonces luego el versículo 16. Ya después de que mencionan todos los nombres, repito, Números capítulo 13, versículo 16. Después de que mencionó todos los nombres, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. La mayoría de los personajes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento que tuvieron un encuentro con el Señor, tuvieron un cambio de nombre. ¿Podemos recordar algunos? Abraham por Abraham. ¿Quién más? Muy bien. Jacob, Israel. En el Nuevo Testamento, Saulo por Pablo. Ese cambio de nombre significaba que a partir de ese momento, esa persona tendría una experiencia diferente. El nombre de Josué estaba formado de dos raíces, Yo y Shua. La primera parte tenía que ver con el nombre de Jehová y la segunda parte significa salvación, lo cual el nombre de Josué juntos significa Jehová es salvación o Jehová salva. ¿Qué habrá visto Moisés en ese joven para cambiarle el nombre de Oseas por Josué? Seguramente vio en ese joven la mano de Dios, al punto que Moisés dijo: Jehová salva. No cabe duda que Jehová salva. Y yo quiero preguntar, ¿te ha cambiado ya el nombre a ti el Señor? ¿Has experimentado ya ese cambio de nombre o todavía no? Los que gradúan. Probablemente aquí haya un joven o una señorita que antes de venir a la universidad se llamaba temerosa, tenía miedo de todo, pero ahora que está a punto de graduar y ha experimentado ese cambio de nombre, podría llamarse confiada en Dios. Probablemente aquí hay algún joven o una señorita
cuyo nombre en el pasado podría haber sido Tosco. No sé acá cómo suena ese nombre. O voy a decirlo con cuidado, porque allá se escucha medio mal. Bruto quiere decir que no está, ¿verdad? Pulido. No sé cómo le podrían decir. ¿Está bien? ¿No está fuerte esa palabra? Rudo. Osco, rudo. Bueno, pero ahora el Señor le ha cambiado su nombre. Y ese joven y esa señorita podrían llamarse, ¿cómo? Prudente, cuidadoso, respetuoso. Probablemente aquí está un joven, una señorita que en el pasado pudieron llamarse infiel. Pero ahora por la gracia de Dios, su nombre es fidelidad. La experiencia de Josué fue así. Algo vio Moisés en él que le cambió el nombre. Oseas por Josué. Jehová es salvación. Así que de la experiencia de Josué he sacado 5 experiencias formativas que prepararon a Josué para llegar a ser lo que fue. Vamos a ver la primera. ¿Saben ustedes? La primera vez que aparece Josué en la Biblia está en Éxodo capítulo 17. Vamos a ir por favor allí. Éxodo capítulo 17. Esa es la primera vez que aparece el nombre de Josué en la Biblia. No nos dice cómo Josué llegó a ser un servidor de Moisés. No. De repente, cuando lo menciona aquí Éxodo, ya es un siervo de Moisés. Es su secretario, es su ayudante, es su chalán, diríamos nosotros allá en México. Así que es aquí, en Éxodo capítulo 17, donde aparece por primera vez. Y aquí está la primera experiencia formativa por la cual pasó Josué. Vamos a leer en la Biblia. Éxodo 17, versículos del 8 en adelante. Dice la Escritura: vino entonces Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Voy a hacer una pausa hasta aquí. Después de lo que dice la Biblia en el versículo 13, sus compañeros podrían haberle dicho a Josué: oye Josué, qué bueno eres. Sacaste puro 10, excelente, eres tremendo. ¿Qué estrategia tenías? Probablemente sus compañeros pudieron haberle dicho eso, pero la historia no termina ahí. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, ¿cómo dice la Escritura? Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. En otras palabras, así como cuando una persona realiza una gran proeza y toma su bandera para decir: esta victoria es de mi país, y colocan así en la parte más alta de una montaña la bandera. Lo que Moisés estaba haciendo al colocar esa bandera y decir Jehová Nisi: esta victoria no es mía ni tuya, sino es de Dios. Así que la primera experiencia que debía aprender Josué desde el principio es que la victoria no era de él. Josué deshizo a Amalec, pero no por su estrategia,
no por sus capacidades, no por su ejército, no por su sabiduría, sino por la gracia y el poder de Dios. Y desde el principio, como el Señor estaba formando a Josué para llegar a ser lo que fue, la primera lección que tenía que aprender, dependencia de Dios. El deseado de todas las gentes, la sierva del Señor dice en la página 209, la primera lección que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de la desconfianza en sí mismos. ¿Cuál es la primera lección que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios? La lección de la desconfianza en sí mismos. Cuando nosotros llegamos a pensar que por mis capacidades, ahí empieza el problema. El problema en la vida de cualquier persona, y más de un cristiano, es agarrar experiencia. No es que sea malo agarrar experiencia. Agarrar experiencia está bien, aprender a hacer las cosas está bien. Ni modo que seamos neófitos, ni modo que no aprendamos, ni modo que no crezcamos. Pero el peligro está cuando aprendemos a hacer las cosas, a dirigir una junta, a hacer un informe financiero, en fin, hacer tantas cosas de nuestra profesión. Cuando aprendemos a hacer las cosas, el riesgo es soltarnos de la mano de Dios. Al cabo ya lo sé hacer. ¿Para qué oro? Ya lo sé, lo he hecho muchas veces. Ahí es cuando empieza el problema en la vida del cristiano. Ahí es cuando estamos en un riesgo enorme. Ahí es cuando han tenido muchos el fracaso en su vida profesional y espiritual. Soltarse de la mano de Dios. De modo que la primera lección que hay que aprender, dependencia constante de Dios. Querido joven y señorita, la profesión que tú tengas, lo que te vas a dedicar a hacer en la vida, recuerda mantener tu vista siempre puesta en el Señor. Dependencia constante de Él. No tan solo para tener inteligencia, sino para tener sabiduría en la toma de decisiones. Y dale siempre a Dios el crédito en todas tus victorias. Lección número 2. Vamos a Éxodo capítulo 32. ¿Tienen su Biblia? No se duerman, estoy comenzando. Éxodo 32, versículos 15 al 18. Éxodo 32, versículo 15 al 18. Dice la Escritura, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué, miren que Josué había ido hasta cierta parte del monte, Moisés fue más allá, y cuando venían de regreso, Moisés traía las 2 tablas de la ley. Allí Josué le acompañó, se unió con él para descender al campamento. Versículo 17. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué pensó que lo que estaba sucediendo es que había guerra en el campamento. Versículo 18. Y Moisés le respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Sí, porque ya Dios se lo había revelado a Moisés. Vean por favor lo que dice el versículo 7 y 8 del mismo capítulo. Éxodo 32, versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Así que cuando Moisés venía de regreso, sabía que no era guerra lo que escuchaba. Josué no lo sabía y pensó que era guerra. Moisés le dijo, no, este alarido no es de guerra, es de fiesta, están adorando. Y entonces bajaron. Dice la Escritura, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés
y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Queridos jóvenes, graduandos y señoritas, ¿pueden ustedes imaginarse este momento? Hagan de cuenta que ustedes son Josué. ¿Cuál habría sido su reacción? Ustedes vienen con Moisés y entonces Moisés enfrenta al pueblo. Ustedes están expectantes, trae las tablas escritas con el dedo de Dios. Y entonces Moisés las arroja con fuerza al suelo y se quiebran. Y ustedes se quedan como Josué, sorprendido. Otra lección que Josué debía aprender, la podemos poner allí, la número 2, es que Josué debía aprender. Son experiencias de aprendizaje que Josué tenía que incorporar en su vida para que cuando a él le tocara estar enfrente de la realidad, pudiera actuar como Dios quería. Y la segunda lección, integridad y pureza. Integridad y pureza. La sierva del Señor escribió en el libro Mensajes para los Jóvenes lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres que sean leales al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Así que Josué debía aprender eso, integridad y pureza. En la trayectoria de su vida, que estaba comenzando como profesional, Josué debía saber que debía conducirse con integridad y con pureza. No podía dar lugar a un desvío de la voluntad de Dios, porque estaba en riesgo no tan solo la consecuencia futura de su vida espiritual, sino la de todo el pueblo. Era una gran responsabilidad y era otra experiencia formativa que Josué debía adquirir. Vamos al siguiente capítulo, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos 9 al 11. Volvemos a ver aquí a Josué. Éxodo 33, 9 al 11. Dice la Escritura: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Una vez más tenemos aquí una visión de Josué, su servidor. Ahí estaba, dice la Escritura. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenía que mencionar eso la Biblia? La Biblia viene mencionando el encuentro que tenía Moisés con Dios, cómo Dios le hablaba cara a cara, cómo él recibía las instrucciones de Dios y lo que pasaba. ¿Por qué tenía que haber incursionado ahí esa pequeña frase? No es por casualidad. Seguramente Dios tenía un propósito al agregar esto que dice la Escritura. Y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y entonces sigue con el relato. Eso me hace pensar que en esta visión tercera que tenemos de Josué, hay allí, entre líneas, un mensaje especial de esas experiencias formativas que Dios quería que Josué tuviera, porque Dios lo estaba preparando para una tarea especial. Así que la tercera lección que podemos aprender aquí de Josué, fidelidad, ¿qué cosa? Laboral. O podemos decir, fidelidad en la tarea que se le había asignado. Allí estaba, al pie de su responsabilidad. ¿Saben, jóvenes, señoritas?
cuando ustedes egresen ya en unos días, a lo mejor lo primero que te va a tocar hacer, puede ser que tú pienses, y para esto estudié, para esto me preparé, para esto tanta inversión, me han puesto en esta pequeña responsabilidad, y los que son pastores, y me mandaron a ese distrito allá donde da vuelta el aire. Y a lo mejor alguno piensa que no hay ningún trabajo que sea pequeño. Todos los trabajos son dignos. Y el que es fiel, recuerden lo que dice la Biblia en Lucas 16, el que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. Y el que es infiel en lo poco, también en lo más será infiel. Así que, como cantamos, nunca esperes el momento de una grande acción. Las pequeñas obras, los pequeños detalles, forman parte de tu preparación, la que el Señor espera que tú desarrolles para los momentos especiales. Nunca sabrás hasta el momento en que el Señor te llame y te diga, para esto te he escogido. No sé si ustedes conocen esa historia de la estrellita. ¿Han escuchado esa historia de una estrellita? Se cuenta que Dios puso las estrellas y entonces había unas estrellas muy especiales, brillaban mucho, y entonces había una estrellita que cada vez que les tocaba salir para ocupar su lugar, siempre ahí no la tomaban en cuenta aparentemente. Y todas las otras tenían su lugar, pero a ella le había tocado solamente estar a la puerta para la salida de todas las estrellas. Y entonces cuando caía la noche, todas ahí resplandecían en el firmamento. Y esa estrellita, aparentemente olvidada con el tiempo, solamente su tarea era darles el paso, pero un día, por la fidelidad de su trabajo, el Señor llamó a esa estrellita para que guiara a aquellos sabios de Oriente y se posara sobre Belén, en una pequeña chocita, donde nació el Rey del Universo. Así que Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros y se espera fidelidad en las cosas pequeñas, en el trabajo asignado, en la tarea laboral. Vamos ahora a Números capítulo 14. Voy corriendo porque las manecillas de aquel reloj van muy rápido. Números capítulo 14. Cuarta experiencia formativa. Números capítulo 14. En estas vemos a Josué en diferentes momentos. Versículos 6 en adelante. Este pasaje es más conocido. Ustedes saben que Moisés escogió a algunos hombres para que fueran a reconocer la tierra de Canaán. Y entonces dice el versículo 6 lo siguiente: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando los otros 10 dieron un informe negativo, ellos rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. ¡Qué valor! No era fácil hablarle a una multitud enardecida, molesta. Y ellos hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. También aquí nosotros podemos ver otra experiencia formativa, el número 4, otra experiencia formativa en la trayectoria de Josué: confianza y valor. Ya Dios les había dicho, esta tierra es de ustedes. No era una posibilidad, era una realidad. Dios lo había prometido. ¿Y saben una cosa? Todo lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Todo lo que Dios promete, lo cumple. No era una posibilidad.
Dios le había dicho, esta tierra es de ustedes, quiero que vayan a reconocerla. Así que aquí, ante la molestia de todos, Josué y Caleb se levantaron, hablaron con valor y entonces tuvieron confianza en la palabra de Dios y valor para ir adelante. Y la última experiencia formativa que podemos ver en la vida de Josué, la encontramos en el capítulo 27, Números, capítulo 27. Vamos a esa última parte, por favor. Números, capítulo 27, versículos 12 en adelante. Números 27, versículos 12 en adelante. Dice la Biblia, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, el monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Versículo 15. Entonces Moisés respondió a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Puso pues a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sus manos sobre él y le dio el encargo. Y entonces ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio para encontrar el momento donde llegó la graduación de Josué. Números capítulo 34. Y entonces vamos a leer el versículo 9. Números 34, versículo 9. Deuteronomio. Gracias. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Pero si ustedes dan la vuelta a la página, ahora en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia lo siguiente. Bueno, versículo 2, Dios le habló a Josué. Aquí está el momento de su graduación. Dios le habla a Josué. Josué 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y entonces, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que ahora llegó el momento de la graduación. Todas esas experiencias formativas que había tenido Josué, ahora, y él no lo sabía, llegó el momento para que él las pusiera en práctica. Dios tenía un plan con él, por eso lo fue preparando. Y ahora Dios le dice a Josué, muy bien, ha llegado el momento. A ti te he llamado para esta tarea, para esta responsabilidad. Y saben ustedes, queridos jóvenes y señoritas, que Josué ha sido en la historia bíblica reconocido como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque así como Josué sacó a los hijos, es decir, llevó a los hijos de Israel y los introdujo a Canaán, también nuestro Señor Jesucristo, por su vida y ministerio, su muerte en la cruz del Calvario, nos ha dado derecho a entrar a la Canaán celestial.
Así como Josué dio reposo a los israelitas de sus enemigos, también nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, nos da reposo de nuestro enemigo, Satanás, porque Él está a nuestro lado. Y así como Josué los introdujo y les dio a probar de los frutos abundantes de Canaán, también Cristo nos ha dado a todos nosotros la seguridad de que un día en la patria celestial probaremos del fruto de la vida para la eternidad. ¿Qué historia la de Josué? Un joven a quien Dios preparó para una tarea especial. Y Dios también te ha preparado a ti para una tarea muy especial. No se trata solamente de ejercer su profesión, sino de ejercerla con el espíritu cristiano que el Señor les ha permitido recibir durante su formación en esta institución. No importa la profesión que tú seas, aunque no seas pastor, tú debes ser un ministro, un pastor en tu responsabilidad y guiar a las personas a los pies del Salvador. Por eso quiero preguntar, ¿son ustedes, jóvenes y señoritas, esa generación de valientes y esforzados profesionales cristianos que el Señor espera para este tiempo? Si es así, que Dios les bendiga y a sus padres que les dé muchas satisfacciones y alegrías. Amén.